En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hoy abrimos una nueva semana de nuestros paseos por la historia. Bueno, más que paseos, yo diría que son exploraciones, porque descubrimos un montón de cosas, ¿no? Está Dora la exploradora y está Nieves con Costrina, la otra exploradora. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas. Bueno, como sea, hoy abrimos la semana y vamos a abrir la semana con algo, con algo heavy, pero heavy de verdad, ¿eh? Porque no todos los días se produce el suicidio colectivo de centenares de personas y eso es lo que ocurrió. Tal día como hoy, ahora habrá gente que se acuerde, hace casi medio siglo ya. Yo no sé si tú te acordabas de esto. Sí. En cuanto he visto hoy el papel, digo, la Guyana, digo, fue tremendo. En fin. La verdad es que hay que hacer mucha memoria o tener unos cuantos años para recordar aquella noticia que dejó a medio mundo boquiabierto el 18 de noviembre de 1978. Sí. Ese día, 913 estadounidenses protagonizaron el mayor suicidio colectivo de la era contemporánea hasta ahora. Eran los integrantes de la religión o secta llamada Templo del Pueblo, que llegaron a la selva de Guyana siguiendo al reverendo Jim Jones. Reverendo Jones, sí. Porque les prometió un paraíso espiritual. Guyana, para situarnos, es un país que está en el norte de América del Sur, está arriba del todo, encajado ahí entre el Océano Atlántico, entre Venezuela, entre Brasil, y hay otro país al lado que se llama Surinam. Yo no he estado allí en mi vida. Yo tampoco. Y hasta allí, hasta la selva de Guyana, el reverendo Jim Jones arrastró a sus fieles y organizó el suicidio colectivo con cianuro. Por supuesto, al que no quiso suicidarse, pues lo suicidaron. Aquí no iba a escapar nadie vivo. Como ya sabemos que de lo que no se habla parece que no existe, si hacemos memoria, hace mucho que no saltan noticias de sectas y religiones destructivas. ¿Es verdad? Sí, pero, ¿Es verdad? Pero no es porque hayan dejado de producirse, ni de provocar muertes o de destruir psicológicamente a las personas, sino porque ya no dejamos espacio para la información. Bueno, es que no es para mucha información importante. Sí, pasan otras cosas. Sí. No, pero esto es verdad, ¿eh? En cambio, hace unos años hablábamos constantemente de las sectas. Porque es un asunto muy grave, muy grave, y es importante porque que sigue la gente, jodiéndole la vida a un montón de gente. Claro, no solo a esa persona, sino a las familias y todos los alrededor. Hay que estar muy, muy, muy atento a esto. Bueno, pues algo parecido a esto de Jonestown ha vuelto a ocurrir el año pasado. ¿Cómo el año pasado? Sí, pero es que apostaría que nadie se acuerda. Lo vamos a dejar aquí un rato en reposo por si alguien quiere ir haciendo memoria. Tú también. Vale. No, yo no me acuerdo de qué pasara. Bueno, luego lo vemos, venga. Bueno, pues aquel suicidio colectivo de hace 46 años en Guyana nos da el pretexto para hacer un repasito ligero a las religiones, a sus obispos, a sus curas, a sus pastores y a esos fieles que se creen especiales porque dicen que practican la auténtica religión cuando en realidad son miembros de sectas. Y me remito a lo que alguien dijo, la única diferencia entre una secta y una religión es que en una religión el líder está muerto. Te agradezco, Señor. Yo soy tu fiel jardinero y cuido de tu jardín. Te agradezco, Señor. Yo soy tu fiel jardinero y cuido de tu jardín. Ay, Dios mío. Las flores de mi jardín en la Mesías. Qué buena es esta canción. Oye, ¿te has referido al líder de la secta religiosa Templo del Pueblo como reverendo? Yo no sé si lo era o le llamamos así. Bueno, sí, era cristiano, sí, era un pastor protestante, era concretamente evangelista. Las sectas las montan, las organizan, unas veces iluminados, caraduras, que van a sacar dinero, otros que están directamente piradísimos, y otras muchas veces, casi siempre, miembros de sectas religiosas cristianas que buscan abrir nuevas líneas de negocio. Vamos a poner ejemplos prácticos. Sí, que algunos hay. Y nos pillan muy cerca. La famosa iglesia palmariana, la del Palmar de Troya, está fundada por Clemente Domínguez, que fue ordenado obispo por otro obispo, un obispo vietnamita. Sus seguidores son muy católicos y también ven muñeca flotando ahí en el éter. Son una religión o una secta, como la de los católicos, con creencias exactamente igual de increíbles y locas, exactamente igual.
Legionarios de Cristo. Ah, hombre. Hombre, por favor, eso es una secta Maciel, sí. creada por el cura católico Marcial Maciel, del que nunca se dice su segundo apellido. ¿Cuál es? Degollado. ¿Degollado? Que tiene narices. No lo había oído nunca. Sí, sí. Marcial Maciel Degollado. Repudiado al final, pero muy Sí. al final, por el Vaticano, porque era un depredador sexual y un pederasta. ¿Eh? Si el Vaticano repudiara a todos los depredadores sexuales y los curas corruptos, se les iba a quedar la nómina tiritando. No se salva ni uno. La vidente del Escorial, una tal Amparo. ¿Quién es? Esta es la que tiene montado un follón en el Escorial todavía y que ha arruinado a miles de familias. Hostia. ¿Eh? Esto sí, este es un tema que se habló en su momento en la prensa, se ocuparon, pero ya todo el mundo ha dejado de... ha empezado a pasar de ¿Pero está ella. viva esta mujer? Sí, no, está muerto, forrada de millones, pero ahí están porque el negocio que dejó es Ya. de lo más floreciente. Esta fue la fundadora de una secta católica con seguidores muy católicos. La secta se llama Asociación Pública de Fieles y Reparadores de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Está protegida en el Escorial. Cada vez que llega un alcalde del PP del Escorial, está protegida, y está protegida por la propia... Se ha quedado con las herencias. Bueno, es un tremendo... No nos podemos entretener con esto, pero hay un follón judicial con esto alucinante. Es un pedazo de secta y la ruina que han provocado a centenares de familias es incalculable. Bueno, qué decir de la secta del Opus Dei, degradada Sí. por el Papa, Sí, sí. actualmente en activo, porque es una empresa oscura, peligrosa y destructiva. Sin olvidar que a los cristianos, esto ya por remontarnos mucho más Ujú. atrás, se les conoció en sus inicios, hace 2000 años, como la secta de los sí, sí. cristianos, porque son una escisión de la multinacional judía. Bueno, en realidad, si te lo piensas bien, todas son consecuencia de distintas escisiones y parten de la misma base doctrinal. Es un Dios, un profeta, un paraíso, un infierno Claro. y la pasta. Y Claro, un objetivo recaudador. Es que es ¿no? lo mismo, es que es exactamente igual. No hay ni una sola secta religiosa sin ánimo de lucro, ni una sola. Y todas se escinden de la secta en la que estaban, pues con el mismo ánimo lucrativo, o como fue el caso del Palmar de Troya o el de los Legionarios de Cristo, con intereses además repulsivos porque incluían abusos Ya. sexuales. Su posición como líderes les facilita el abuso de sus fieles. Pues el reverendo evangelista Jim Jones era uno de esos charlatanes predicadores que consiguió hacerse con un rebaño de fieles dispuestos a creerse lo que les contaran. El reverendo Jones se creía la reencarnación de Jesucristo, de Lenin y de Buda, ¿Los tres? los tres juntos. Claro, tú esto lo Hostia, cuentas... parece un gag. Sí, claro, es que parece gracioso. Mira, este tío, pues fíjate la gracia que tuvo el tío. Bueno, también hay otras sectas cristianas y católicas que también se creen unas No. cosas y dicen, bueno, pero es posible que se crean esto. Pues lo mismo. Y como este mundo está repleto de descerebrados, pues lo siguieron en su piraera. Cuando se vio acorralado en Estados Unidos, tomó camino de Guyana y allí en la selva, casi en la frontera con Venezuela, creó el poblado de Johnstown. Es un sitio que se compró gracias a la pasta que le dieron los demás. Familias enteras le siguieron creyendo que iban al paraíso en la tierra. Pero cuando estuvieron instalados, pasó lo que pasa en todas las sectas, que el líder espiritual resulta ser un cara dura y con todos los fieles a su servicio. Ellos comiendo arroz y judías y el líder chuletones. Es como el cardenal Rocco Varela, no nos habremos olvidado de él. No. Los fieles de su secta dando limosnas en sus fiestuquis del domingo, y él se fue a vivir a un ático de 700.000 euros con 2 monjas como criadas y un chofer. Que jo sé que nascut per ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir només vull veure bitllets de 100. Sé nada del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Money. Oye, volviendo a la secta del Jones los seguidores ni siquiera se dieron cuenta, estando en Guyana, de que aquello era un camelo, que era un fraude. A ver, es que ningún fiel de ninguna secta acepta que su religión y sus creencias son un fraude. Empezando por ahí, ninguno. Están en posesión de la verdad. El equivocado es el de enfrente. A la mayoría, además, ya le había sorbido el seso y todos lo llamaban padre. Algunos miembros de la secta hicieron llegar como pudieron sí. mensajes de socorro, Sí. pero es que era muy complicado escapar. Varios familiares intentaron que las autoridades de Estados Unidos rescataran a sus parientes, aunque claro, cuando un adulto, que es lo que pasa en la secta del Escorial, cuando un adulto decide meterse en una secta, el problema tiene muy difícil solución.
Hay familias arruinadas e intentando sacar de este sitio que digo, de la secta de la Virgen de los Dolores del Escorial, a familiares y no lo consiguen, incluso judicialmente. No. Hay otra secta de monjas reparadoras de Jesucristo, de no sé qué, que tiene un nombre muy largo y muy sangrante. Son unas mujeres absolutamente diabólicas y maltratadoras. Hace años hice un reportaje sobre ello, especializadas en captar jovencitas con 18 años recién cumplidos, están en un pueblo de Toledo, y que todavía andan los padres desesperados intentando rescatarlas. Pero como son monjas amparadas por la secta católica, los padres no consiguen sacarlas de allí. Además, eso, las pillan con 18 recién cumplidos. Cuando alguien ingresa en una secta de monjas, de pirados, de caraduras, ya, da igual, ya está perdido. El pastor o el reverendo o el charlatán Jim Jones abrió su negocio en Indiana, en Estados Unidos, que así es como empezó todo, en 1954. Vendía una religión multirracial, basada en el comunismo y en el cristianismo para conseguir un mundo más justo, más igualitario. Se aprovechó además del descontento juvenil en aquel momento con la guerra de Vietnam. Estaba en plena ebullición la defensa de los derechos civiles, por eso se apuntaron muchos afroamericanos. La propuesta de este tipo era una absoluta locura. Pero es que es tan fácil captar a los desinformados que bueno, pues se lo llevó a punta capote, como se suele decir. El líder de la secta, que iba sobrado de drogas y cada vez desvariaba más, convirtió el paraíso prometido, aquel de Guyana, en un infierno. Había maltrato, tenía a sus fieles atemorizados, a todos les quitó el pasaporte, hasta que un congresista demócrata, porque esto tuvo mucha repercusión políticamente, Leo Ryan se llamaba, ante la presión de las familias y de la prensa, decidió viajar a Guyana a ver qué estaba pasando. Yo no sé si recuerdas exactamente. Bueno, los detalles exactos no, pero sí que acabó como el Rosario de la Aurora. Es decir, lo recibieron a tiros, hubo tiroteos, hubo muertos y cuando se vieron atrapados, o cuando se vio atrapado este hombre, pasó lo que pasó. Exactamente. Sí, eso acabó, pero muy mal. Pues mira, el congresista y 3 periodistas fueron tiroteados y murieron. Sí. Hubo otros 9 heridos, bueno, aquello fue una masacre. Y puesto que aquello ya no tenía marcha atrás, el reverendo Jim Jones murió matando. Puso a todos sus fieles en fila y les dio un refresco con cianuro. Los que se negaron fueron obligados y cuando ya no quedaba ninguno en pie, el predicador Jones se pegó un tiro. 913 cadáveres sembraron el poblado idílico de Youngstown y se demostró, una vez más, que los paraísos en la tierra no existen. Bueno, y fuera tampoco. Oye, Nieves, que iba a decirte adiós, pero todavía no. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Qué has dicho de Kenia del año pasado? Sí, a ver, yo creo que en cuanto lo diga lo vamos a recordar, al menos mucha gente y tú también. Hubo una secta cristiana cuyos fieles, cristianos, en Kenia, fueron animados por el líder cristiano a ayunar hasta la muerte para encontrarse con Jesucristo antes. El líder es el pastor Paul Mackenzie, ya detenido y condenado. Hacía milagros y exorcismos, por lo mismo que hacen todos los demás en los católicos, y su grupo religioso, o sea, la secta, se llama Good News International Church. Yo en vez de Good News le pondría Fake News, Fake News International Church, Iglesia Internacional de las Buenas Noticias. Por favor. Esta noticia saltó a los informativos en marzo de 2023, por si alguien quiere buscarlo, cuando se hicieron las exhumaciones de los 89 primeros fieles cristianos muertos de inanición por ayunar para reunirse con Jesucristo cuanto antes. Esto salió en El País, en toda la prensa, en primera y tal, pero luego la noticia, como ocurre, por eso decía que nos atropella la información. Ya. Luego la noticia pasó a los breves y ya casi nadie se enteró de que se han exhumado 438 cadáveres en 4 campañas distintas en una finca del sur de Kenia. Me acabo de enterar. Nos quedamos en aquellos 89 muertos. ¿Que ya eran? Ya eran. Bueno, pues no, ya van por 438. Siguen buscando, porque había más fosas. Los creyentes en lo que sea, me da igual, que sean judíos, musulmanes, cristianos o demás gentes dogmatizadas, porque todos parten del mismo tronco, se ofenden. Yo lo siento o no lo siento, pero se ofenden cuando se habla de ellos como secta. Ellos quieren ser considerados élite religiosa. Pero si los pones a todos en fila y utilizas el pensamiento crítico y analizas, pues se alucina mucho. Hagámoslo. A ver, mira, de la secta judía se escinde la secta cristiana. Y del éxito de estas dos toma nota Mahoma para fundar su propia secta.
de la que a su vez salen 2 grandes sectas de suníes y chiíes, y de estas salieron otras tantas. De la secta cristiana se escinden los ortodoxos y los luteranos, de la secta luterana los calvinistas. Enrique VIII se escinde de los católicos y funda su secta anglicana. Aquí lo contamos. De ahí salen los puritanos, luego los baptistas, y de ahí los adventistas, de ahí se les sigue yendo la olla y aparecen, yo qué sé, las sectas de los testigos de Jehová. Los mormones, Book of Mormon, no te olvides. No se pierdan The Book of Mormon. Por favor, sí. Y los metodistas, y los evangelistas, y los presbiterianos. Como decimos siempre, todas estas sectas dicen que las demás son falsas y que todas tienen razón. Todos tienen razón. Bienvenido al Edén, ya eres hijo de Dios. Tu pasado ya no importa, te ha elegido el Señor. Te debes entregar, darnos tu corazón, olvidarte de tu vida y tu moral. ¡Sectas! ¡Sectas! Nieves, hasta mañana. Hasta mañana, Venga, Carlas. un beso, adiós. ¡Sectas! Solo debes seguir la doctrina real, la que dicta nuestro líder, no nos puedes fallar. La prostitución, solo por tu salvación, deja en el recibidor tu carnet. ¡Sectas! ¡Sectas! ¡Surrectas! ¡Surrectas! ¡Sectas! Lavamos tus bolsillos, aquí llega el pardillo, hasta la última gota, te hemos dejado en pelotas. ¡Sectas! ¡Sectas! ¡Surrectas! ¡Surrectas! ¡Sectas! Ya no puedes marcar, le tenemos pillado. Por favor, cierra el corral, que se escapa el ganado. Solo con tu fe me puedes enriquecer. Unos toques de cerebro y ya lo ves. ¡Sectas! ¡Sectas! ¡Surrectas! ¡Surrectas! ¡Sectas! Lavamos tus bolsillos, aquí llega el pardillo,